Bueno, un feliz sábado, hermanos y visitas que nos acompañan en esta mañana y queremos darle la bienvenida. Vamos a continuar nuestra serie de los mercaderes de la tierra. Se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Hoy vamos a entender un poco más este versículo de todos los eventos que se están dando en el mundo y de qué aplicación tienen para nosotros en este momento. Esta es la parte 20A, noviembre 23 de 2019. Esto pues lo estamos haciendo en función de que quede documentado, que cualquier persona que quiera hacer que repase los materiales van a quedar grabados. Entonces, pues todas las personas pueden tener la oportunidad de detenerse, de escuchar y de poder leer, de poder consultar, de poder investigar. Yo dejé una pregunta, bueno, vamos a hacer la recomendación. Si no ha visto hasta la 19, de la 1 a la 19, es necesario que lo haga. No sé, pues creo que ha habido como una progresión en esta serie y pues es necesario poder verlas anteriormente. Estamos estudiando Apocalipsis 18 del 1 al 4. Nos estamos enfocando, casi que todos los versos del 1 al 4 están casi quedándose en paralelo. Por eso estamos pues procurando siempre mencionar esto, ya lo repetimos con las personas que se lo aprendieron de memoria y que dentro de 8 días lo vamos a volver a hacer. Entonces, esto todo es una advertencia para ayudar a que las personas salgan de Babilonia. Primero tienen que reconocer quién es Babilonia para después salir de ella, porque pues cómo vamos a decirles que salgan si no les decimos quién es. Entonces toda esta información es para identificar a Babilonia. Sabemos quién es Babilonia, sabemos qué es el sistema papal, y pues ha hecho también la tarea, hermanos, que ha hecho a beber a las naciones, a los reyes, a los mercaderes, y pues estamos a puertas de que este sistema sea destruido, pero antes de eso vendrá el tiempo de angustia cual nunca lo ha habido. Y estamos, hermanos, a meses, ya podríamos decir días de eso. Este estudio, hermanos, no es para que se duerma ni para que se distraiga. Por favor, si usted se duerme, párese, échese agua, pero tiene que estar acá. No se distraiga, y tampoco es para atemorizarlo. Muchas veces la gente dice, no, ves que usted está asustando, pero pues el tema no es asustar, sino es mostrar la información para que usted se prepare. Es un entrenamiento, una capacitación, una preparación para la inminente guerra, que es una guerra de ira y persecución y muerte para el pueblo de Dios, para todos aquellos que cumplan la característica de Apocalipsis 14:12. Y aquí la paciencia de los santos, hay que tener ¿qué? Paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Un saludo fraternal para ustedes, y en especial también queremos incluir a nuestra familia virtual, tanto los nuevos como los antiguos, tanto hermanos de iglesia como aquellos que están saliendo de Babilonia, porque pues estamos viendo, hermanos, que el Señor está despertando a su pueblo. Estamos también incluyendo comentarios de nuestros suscriptores. Este es, él se llama Dan Ágora. Dice él: le escribo desde Vitoria, España. He conocido su ministerio debido a un comentario suyo en el canal de Víctor San Vicens. Gracias por el trabajo que realiza y que Dios le bendiga en su labor. Entonces, gracias a Dios, pues, hermanos, está llegando este ministerio a donde el Señor permita, mientras podamos, porque ustedes van a ver ahorita, yo les he pasado muchas informaciones, siempre en todos los videos estoy colocando esto. Esto lo llevo haciendo hace ya como un mes, un año más o menos, y pues efectivamente muy pronto los canales de Verdad Presente, hermanos, serán censurados, cerrados o eliminados. Y ya ha pasado 2 veces esto, de 2 videos que nos han restringido.
Y previendo esto, hermanos, es necesario poder tener la información de correo o contacto de ustedes, los que están en línea, los que nos están siguiendo, a los suscriptores, para incluirlos en una lista de distribución de correo, porque pues el mundo entero nos está conduciendo, el sistema papal nos está conduciendo a que nosotros regresemos a la época medieval. Y en la época medieval no había nada de lo que tenemos nosotros ahorita, y va a ser restringido cada vez más. Ustedes lo van a ver ahorita con un par de noticias. Y pues vamos a llegar al tiempo de cómo empezó toda la tecnología. Ustedes saben cómo comenzó el internet, los computadores, con qué comenzaron. Lo más novedoso que había era que uno podía mandar correos. ¿Se acuerdan? Correos electrónicos fue lo primero. Y eso para nosotros ahora ya ese correo electrónico casi que no lo usamos, pero vamos a tener que volver allá porque es una de las herramientas que son menos, más seguras, por decirlo así, a nivel de la información electrónica. Entonces, pues les estoy diciendo esto, hermanos, para que por favor envíen un mensaje a contacto@apocalipsis14.com. Eso lo vamos a dejar también en los comentarios del video, para que escriban un mensaje y digan: yo quiero ser incluido en esa lista de distribución. ¿Por qué? Dice fecha, ¿qué fecha? Noviembre 11 del 2019. ¿Qué sucedió? Vamos a ver ahorita algo que tiene que ver con noviembre 11 del 2019. ¿Qué sucedió en noviembre 11 de 1620? Se estableció la primera colonia europea que quería traer la libertad de conciencia, que incluye la libertad de expresión, y ahora en noviembre 11 de este año ya nos están diciendo su libertad de expresión va a ser ¿qué? Quitada. Las fechas, hermanos, son importantes. YouTube, las cuentas se pueden eliminar si ya no son comercialmente viables. La frase "ya no es comercialmente viable", añadida a los términos de servicio de YouTube, hace que las multitudes de bloggers se preocupe de que cierre los canales de videos de nichos que a los anunciantes de la corriente dominante no les gustan. O sea, lo que ellos quieran decir no nos gusta, nosotros no tenemos por qué sostenerlos en la plataforma y van a ser eliminados completamente. Pero YouTube dice que nada ha cambiado. Pues ¿por qué? Porque eso supuestamente está en los términos y condiciones cuando uno suscribe a YouTube, o se suscribe a YouTube, o uno abre un canal con YouTube. Pero vamos a ver de dónde viene esto. Entonces dice: YouTube puede cancelar su acceso o el acceso de su cuenta de Google a todo o parte del servicio si YouTube cree, a su entera discreción, que la prestación del servicio a usted ya no es comercialmente viable. Se lee en el cambio de las condiciones del servicio YouTube, que entrará en vigor ¿cuándo? O sea, a partir del 10 de diciembre, los canales que no cumplan sus condiciones de términos y también que no vean la viabilidad comercial, por ejemplo, si un video no comercializa o no tiene monetización, a YouTube no le va a interesar. O sea que todos los canales que estén apenas arrancando, todos los canales que no tengan monetizado su sistema, van a ser eliminados. Pero ¿por cuáles van a comenzar? Entonces, noviembre 12 del 2019, Rome Reports: Vaticano pide a los gigantes de la tecnología proteger a los niños en Internet. Esto lo vamos a estudiar más tarde, hermanos, pero tiene que ver con una estrategia del Vaticano también en aras de supuestamente defender a los niños, pero sabemos que el sistema más pedófilo, de más homosexualidad que existe es el sistema papal. Pues está diciendo que van a querer proteger a los niños, pero ¿en aras de qué? ¿Qué es lo que quieren silenciar? Pues el mensaje de los tres ángeles. El Vaticano pide a los 5 gigantes de la tecnología del mundo que ayuden a proteger a los niños en Internet.
Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft estarán en el Vaticano esta semana para una reunión sobre la dignidad del niño. Ya esa reunión terminó y YouTube es de Google. Entonces, todos estos gigantes, Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft, van a entrar a decidir qué tipo de información presentan las personas para los niños. Entonces, si por ejemplo una persona dice, y esto es algo para que pues apenas estoy entendiendo esto, hermanos, pero básicamente si una persona dice, un canal dice, debe aclarar si su contenido es apto para niños. Y si es apto para niños significa que pues que debe estar cumpliendo una serie de características. Por ejemplo, señor, entonces, por ejemplo, ahorita si yo interactúo con niños como están siendo registrados aquí, pues este canal no he entendido muy bien, pero este canal podría ser restringido porque tiene una audiencia para niños. O sea, tiene audiencia de niños. No sé exactamente cómo va a ser, pero en aras de supuestamente defender la libertad o la protección a los niños, pues este tipo de canales, por ejemplo, puede ser cerrado. Porque yo, cuando acepte las condiciones, debo escoger. Y pues ya estuve medio leyendo, porque esto apenas lo estoy entendiendo, hermanos, pero pues solamente les quiero decir que pues vamos a tener es probable que muy pronto este canal pueda ser cerrado. Y muchos otros, porque ellos van a usar algoritmos, o sea, va a ser con una serie de filtros que van a registrar, van a decir esta audiencia o con sonido, no sé cómo lo hacen, pero es una tecnología muy avanzada y lo que hacen es que eliminan automáticamente a partir de unas condiciones pues que ellos van a preestablecer. Entonces, mientras haya un pan sólido, pues ustedes tienen y todos tenemos que alimentarnos de ese pan. Esto, hermanos, es una rodaja de pan fresco de la casero de la panadería celestial y no de la mesa de Jezabel, porque ¿qué viene? ¿Qué va a salir pronto? ¿Tú cómo te llamas? Johan, ¿qué viene pronto del cielo? ¿Qué va a salir del cielo? Dios, muy bien. Y esto es un temporizador que se usa en las cocinas para saber en qué momento está la comida, ¿sí? Y cuando suena, tú vas al horno o vas a donde haya lo que hayas cocinado y sabes que ya está listo. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que Cristo va a decir muy pronto, hecho está. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. ¿Quién vio el video que enviamos del pastor Andrew Enríquez? ¿Completo? Bueno, entonces ya entiende más qué significa la carne y la sangre de Cristo. Muy bien. Apocalipsis 16:1 nos habla del momento ya de la finalización de la obra de intercesión de Cristo en el cielo, y después de que Cristo diga consumado es, hecho es, comenzarán a caer ¿qué? Las plagas. Muy bien. ¿Y qué se está sirviendo en la mesa de Jezabel? Gabriela. Vómito y suciedad. Muy bien. ¿Y qué vino se está sirviendo? Es el vino del furor de la fornicación de Babilonia. El mundo está borracho. Está comiendo vómito y suciedad porque está ¿qué? Ebrio. Ahora, ¿qué se necesita servir en el aposento alto antes de la crisis de la cruz? Muy bien, el pan, nuestro Señor Jesús dice, y tomando el pan dio Dios gracia, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, ¿qué necesita el pueblo de Dios? La carne y la sangre. ¿Y qué simboliza la carne? De acuerdo a lo que estuvimos estudiando con el pastor Leandro Enríquez. La carne es la palabra de Dios, muy bien, es Él. Y eso que también qué significa que el pueblo de Dios necesita tener una experiencia de arrepentimiento y confesión de pecados, de victoria sobre el pecado, y no necesitamos leche, sino carne. La carne es que el pueblo de Dios haya alcanzado la estatura y la plenitud de Cristo para obtener victoria sobre el pecado. Y la leche es que andamos en los rudimentos del mundo, andamos en las cosas carnales. Entonces el que come carne está en las cosas espirituales y el que come leche está en las cosas carnales. ¿Sí está claro? Muy bien. La palabra de Cristo es el pan de vida que es provisto para cada alma que vive. Negarse a comer este pan es la muerte. O sea, hay una condición. Sí o sí usted necesita, para tener la vida eterna, comer el pan de vida, que es la palabra de Dios. El que se olvida de participar de la palabra de Dios no verá la vida. Recibir la palabra es creer en la palabra, y esto es comer la carne de Cristo, beber su sangre. Morar y permanecer en Cristo es morar y permanecer en su palabra, es poner el corazón y el carácter en conformidad con sus mandamientos. Dice en Deseado a toda la gente, es página 353, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. O sea, no solamente es recibirlo como Salvador, sino creer que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Contemplando su amor y morando en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida, y debemos asimilarnos su amor y su gracia. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser incorporada en nosotros, así como nos comemos el alimento, hace parte de nuestro ADN, la palabra de Dios tiene que llegar a ser eso. O sea, nosotros no tenemos que ser solo oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a reconocer, nos va a diferenciar del resto del mundo. Cómo usted se viste, qué hace, qué come, qué ve, qué escucha. Eso es lo que lo hace a usted un hijo de Dios. No lo que usted profese, sino lo que seamos en el día a día sin que nadie nos vea. Ahí se desarrolla el verdadero carácter. Cuando nadie me ve, lo que yo soy, eso soy. Está como para... Lo que yo hago, eso soy. ¿Estoy seguro de mi vida eterna? ¿Estoy seguro de mi salvación? Tengo que estarla, hermanos, porque en el tiempo que se aproxima, los que hayan dudado van a entrar en una angustia tan grande, hermanos, que no van a poder resistir si no están dependiendo de Dios. ¿Tengo fe en mi salvación? Claro, hoy debo estar seguro de mi salvación. ¿He cometido pecados, he cometido errores? Pues tengo que aceptar que efectivamente Cristo puede transformarme completamente. Porque de lo contrario voy a seguir pecando y orando, pecando y orando, pecando y orando. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida. Entonces es necesario que usted esté seguro de su salvación, seguro de su póliza de seguro de vida. O sea, si nosotros estamos con una póliza de seguro de vida, estamos preocupados de lo que nos pueda pasar afuera, por ejemplo en un accidente, si pasa alguna lesión, algún daño. ¿Usted se preocupa por el tema económico? No, porque usted tiene un seguro de
o póliza de vida. Entonces, hermanos, tenemos que estar seguros de que Cristo ha pronunciado una suspensión, dice, suspendo la sentencia de muerte que pesa sobre él dándole mi póliza de seguro de vida. De esta manera el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. O sea, eso es una promesa, pero es un deber suyo creer que es así. ¿Por qué? ¿Qué dice la gran controversia en el tiempo de la gran angustia? Dice, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. ¿Cuál es la promesa? Yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Entonces, ¿qué se necesita? Seguridad en la salvación, tener fe en lo que es Cristo para nosotros, que nos puede salvar a nosotros amplia, completa y totalmente, y que puede limpiarnos completamente de los pecados, porque cuando venga el tiempo de angustia, hermanos, eso va a ser un talón de Aquiles para muchas personas. Y si no tenemos seguridad, vamos a retroceder ante las torturas o la muerte. ¿Qué nos espera? Tortura y muerte. ¿Qué debemos prepararnos ahorita? ¿Cuándo debemos prepararnos, perdón? ¿Cómo? ¿Teniendo qué? ¿La seguridad de qué? Teniendo fe en Cristo. ¿Y fe que la fe que en Cristo qué es? ¿Qué es la fe? ¿Es la certeza o es la habilidad? Es creer en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y totalmente. O sea, no debe haber dudas de mi salvación, pero cuando yo haga eso, hermanos, significa que ya tengo la confianza completa en Cristo y ya no estoy, ¿qué? Pecando. O sea, estar pecando en este momento, hermanos, es falta de ¿qué? ¿En quién? Que nos puede salvar amplia completamente de eso. Es así, hermanos. Señora, la fe de Jesús es la fe en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y totalmente. Esa es la fe de Jesús. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de un tema, una pregunta que yo les dejé a ustedes y que pues no sé si alguien hizo la tarea, pero vamos a mirar. Esto es un gráfico que muestra 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Cuáles son esos 2 capítulos? Apocalipsis 13, Apocalipsis 16. ¿Cuál es el 13? Del 11 al 17 que describe 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes que describe Apocalipsis 13? Diego. Señor. La bestia. Una. A ver, Apocalipsis 13, no mezclemos. Y uno solo, Diego. La bestia que sube a la tierra. Del mar. Y cómo lo menciona Apocalipsis 13, del 11 al 17, sobre ese sistema. No. ¿Cuál es el nombre en Apocalipsis 13 del falso profeta? La imagen de la bestia. Muy bien, Yomar. No, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. La marca de la bestia sí es el domingo obligatorio. Escriban eso para que no se les olvide. Entonces, Apocalipsis 13, del 11 al 17 me describe. La bestia que sube el mar, ¿quién es? ¿Quién es, Antonio?
Señora, está confundido. Entonces, la bestia del mar es ¿quién? El sistema papal. La bestia que sube al mar es el sistema papal que va del versículo 1 al 10, pero me vuelve a mencionar lo del 11 en adelante, menciona a la primera bestia. Hay una similitud que yo hago ahí en la edición. Si el papado es el poder más grande a nivel terrenal, imagínense el mar como algo inmenso y que el papado es similar al mar. Así es como yo me acuerdo. Muy bien. Pues algo muy grande. ¿Cuál es? Entonces voy a repetir lo que Nicola dice para que quede aquí. Entonces, la bestia que sube el mar, Nicola la simboliza como el mar que es más grande, es mucho más grande que la tierra. ¿Sí? Entonces, la bestia que sube el mar es ¿quién? Es el sistema papal. ¿Y la bestia que sube la tierra quién es? El poder civil de Estados Unidos, que lo componen ¿qué poderes? El poder civil, ¿con qué está compuesto? De 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Está bien? Y ahora la imagen de la bestia, ¿quién es? Es el protestantismo apóstata. No, bueno, voy a repetir. La bestia que sube de la tierra, que es un poder civil, así como aquí en Colombia tiene 3 ramificaciones, 3 brazos, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Está bien? Son los 3 poderes del sistema civil. Eso es la bestia que sube de la tierra, pero todos los poderes, casi aquí en Colombia igual tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Eso es lo que compone un sistema civil y que es Estados Unidos como identificado como la bestia que sube de la tierra. ¿Está bien? Muy bien. Y Apocalipsis 16, 13, 14 me describe ¿qué? 3 poderes como ¿qué? Que se les dio espíritu, dice que fueron como ranas. ¿Y cuáles son esas 3 ranas que menciona? El dragón. ¿Quién es el dragón? Es el poder civil, pero también tiene que ver con un poder, pues Satanás, pero pues en este caso referencia al poder civil. ¿Qué otra rana menciona? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Apóstata, muy bien. ¿Y qué otro poder falta? ¿Cómo lo describe Apocalipsis 16? ¿Cuál falta? La primera bestia, que es la bestia que sube el mar, lo menciona como la bestia, que es ¿quién? El sistema papal, muy bien. Entonces el resumen, la bestia que sube la tierra, estamos hablando de Apocalipsis 13, 11, es Estados Unidos, es un poder civil, y en Apocalipsis 16 es el dragón, y este poder tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial, como cualquier sistema, cualquier poder civil. Ahora, la primera bestia, que es el sistema papal, también es un poder religioso. En Apocalipsis 16 lo menciona como la bestia. Ahora, la imagen de la bestia en Apocalipsis 13 es el protestantismo apóstata, es un poder religioso, y en Apocalipsis 16 es el falso profeta. Antes de la marca de la bestia, después de la marca de la bestia. Eso se los dije la semana pasada. Esto queda registrado para que después ustedes hagan la tarea y revisen. Muy bien. Vamos a hablar parte, pero después vamos a tocar los otros 3, pero vamos a mirar sobre la primera bestia, que es el sistema papal. Repaso, vuelvo otra vez a insistirles, hermanos, la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Y es el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol que ha pasado de diferentes
culturas, diferentes poderes, desde Asiria y Babilonia hasta nuestros días a través de lo que es la secuencia de lo que escribe Daniel, ¿qué? 2, que es pasando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, hasta nuestros días. Eso es lo que ha sido siempre el sistema de adoración pagana falsa, que es en el sol. ¿Está bien? Y pues estamos nosotros estudiando todo lo que tiene que ver con la agenda mundial para exaltar a la naturaleza por medio de la encíclica Laudato Si, por medio del domingo obligatorio. Eso es adoración solar, y eso lo está haciendo la ONU, lo están haciendo todas las corporaciones que están unidas al cambio climático. Eso lo hemos explicado. Vimos la semana pasada a Bela, Moloch, a Baal peor, que son los nombres dados al mismo Dios que es Satanás, que pide adoración a través del sol, pero también pide ¿qué? Sacrificios humanos. Entonces, como en la mitología griega, hermano, nosotros hemos dicho que este poder satánico renacerá de sus cenizas, y es la tercera fase de Roma religiosa cuando tenga de nuevo el poder mundial a través de Estados Unidos, cuando se dicten leyes que favorezcan sus doctrinas, que va a ser el domingo. Entonces el domingo va a ser va a ser la señal de obediencia a Satanás, y el sábado va a ser la señal de obediencia a Dios. Eso va a ser la prueba final para toda la tierra, y nosotros tenemos que prepararnos. Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos justo en este momento, estamos viendo ante nuestros ojos la herida de muerte, cómo se está sanando, pero adicionalmente, paralelo a eso, el pueblo de Dios está diciendo: caída es Babilonia, porque todo el mundo se está dando cuenta cada vez más del paganismo que hay dentro de esa organización. Apocalipsis 13:2, si la bestia que vi era semejante a un leopardo, eso es Daniel 7:6, Grecia, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Quién es el oso? Medo-Persia. ¿Y el león? Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. En este momento el dragón está simbolizando a Roma pagana, imperial, que es el poder civil. Le entregó el poder ¿a quién? A Roma papal. Pero ¿qué poder está detrás de todo esto? Satanás. O sea que el dragón también simboliza a Satanás. Jeremías 13:23, para que recuerden ese texto, hermanos. 13:23, Jeremías 13:23, números que usa la masonería, el ocultismo. Jeremías 13:23 lo relaciona con el sistema papal. ¿Podrá el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? ¿Y quién es el leopardo? Es Grecia. ¿Y qué heredó allá en Apocalipsis 13? Vemos a este poder que tiene también el cuerpo de Grecia. O sea, el paganismo heredado de Grecia, porque pasó de ¿dónde? Grecia, Roma pagana, luego a Roma papal. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. O sea que el papado se sentó ¿sobre qué poder? ¿O sobre qué sistema? Sobre el paganismo, y que es Roma pagana imperial. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en la profecía de Daniel y el Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, del 5 al 7. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo ¿de qué? De batalla. Y si la herida de muerte se va a sanar, ¿qué es lo que le espera al pueblo de Dios otra vez? Va a haber un campo de batalla donde se va a derramar mucha sangre, hermanos. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. O sea,
Cualquier persona, incluso los mismos católicos, se están dando cuenta de la idolatría que se está presentando. O sea, dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Eso es la imagen de la bestia. Ese es el protestantismo apóstata, que se va a unir con Roma y va a formar una imagen, porque se va a parecer tanto a Roma en la persecución, en la muerte a los herejes que considere el sistema protestante hereje, que pues va a haber de nuevo un campo de batalla y de sangre. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible y quien cambiará será el protestantismo, y la adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Please. La semana pasada estuvimos viendo esto, hermanos. Es importante que ustedes presten atención, los niños presten atención. Es necesario que presten atención porque los tiempos están llegando a su fin. Por favor. Estuvimos viendo la semana pasada este símbolo de quién? De Moloch. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Qué símbolos tiene en sus manos? Soles, símbolos solares. Les dejé una pregunta. ¿La crucifixión de Cristo, un acto pagano de adoración a Satanás hecha por su propio pueblo? ¿Alguien revisó eso, entendió, aceptó, corroboró la afirmación que estoy haciendo yo? Dice Lucas, vimos todo esto ya lo vimos, hermanos. ¿Qué otras heridas de muerte están a punto de ser sanadas? Las de Cristo, porque su pueblo está a punto de ¿qué? De dejar de pecar, o sea, está en ese esfuerzo de dejar de pecar y ya va a decir el qué. Hecho no es, ya se acabó mi obra de intercesión. ¿Por qué qué? Porque su pueblo obtuvo ¿qué? Y ya se acaba el trabajo de él, o sea, él va a sanar sus heridas también. ¿Podría ser que esta estatua una explicación del por qué el peor castigo en Roma pagana era la crucifixión? Esto es un símbolo de adoración pagana solar y hay símbolos en sus manos. Yo le hice esa pregunta porque yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver esa imagen con Cristo? Entonces, ¿podría ser la crucifixión un sacrificio de adoración pagana idolátrica a Baal? Hice esa pregunta también. ¿Alguien investigó algo sobre la crucifixión? ¿Cuál era ese símbolo? ¿Qué significa? Bueno, hay que ir sobre las notas para que ustedes pues también se cuestionen. ¿Y quién pidió la muerte de Cristo en la cruz? Lucas 23, pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese ¿qué? Crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes prevalecieron. O sea, el pueblo de Dios fue el que pidió ¿quién? Crucifícalo. Señora, Satanás estaba en el deseo de toda la gente, se explica muy bien, la multitud estaba poseída por demonios. Luego, ¿qué estaban pidiendo ellos? Crucifícalos. ¿Y por qué estaban pidiendo que crucificaran a Cristo? ¿Qué había detrás de la crucifixión? Vamos a mirarlo, hermanos. La crucifixión de Cristo, un acto pagano de adoración a Satanás hecha por su propio pueblo. Imagínense el pueblo de Dios, conocedor de todo lo que había sido el paganismo, la adoración a Baal, todo lo que había. Ellos sabían del símbolo de la crucifixión, pero poseídos por Satanás, pidieron que el Mesías fuera crucificado. O sea, Satanás estaba pidiendo ¿qué? A través de ellos. Quiero el sacrificio del Hijo de Dios, ¿en dónde? Porque eso es un símbolo de adoración pagana solar. Y se ofrecía a los primogénitos. Moloch pedía a los primogénitos, y Moloch y Baal es el mismo que es Satanás.
No sé si me hago entender hasta aquí, pero vamos a mirar la confirmación. Entonces, ¿cómo debía haber muerto Cristo? Degollado. Levítico 6:25 habla Aarón a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollado la expiación por el pecado delante de Jehová, y es cosa que santísima. ¿En dónde se hacía el degollado del animal? ¿Dónde se hacía? En el altar del sacrificio, allá en el atrio. ¿Y quién hacía el sacrificio? No. ¿Quién degollaba, perdón? ¿Quién degollaba? El pecador. El pecador era el que degollaba al cordero. Y el sacerdote tomaba la sangre y ya después de que la persona degollaba, se salía del santuario, se salía del atrio, y ahora todo era obra del sumo sacerdote, o del sumo sacerdote. Muy bien. ¿Cómo debía haber sido muerto entonces? ¿Por qué? Entonces, Apocalipsis 13:8, a ver, ¿qué dice Apocalipsis 13:8? ¿Sí? ¿Le adoraron qué? ¿Qué más? Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida ¿de qué? El Cordero, el cual fue ¿qué? Inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué sucedió en la creación del mundo que nos confirme que fue inmolado Cristo? A ver, Yomar, Gabriela, Carmen. ¿Qué sucedió en la creación del mundo que tiene que ver con inmolación o con muerte? El pecado, ¿y cómo? ¿Qué sucedió allá? Sí, ¿y qué sucedió después de que pecaron? ¿Ah? Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo sabe Blanquita que es un cordero? Si no lo dice el texto. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? ¿Qué animal fue inmolado? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque Apocalipsis 13:8 lo dice. Entonces a veces nos dicen, pero ¿usted cómo sabe que es un cordero? Pues para eso tenemos la Biblia, para que nos confirme. Pero adicionalmente tenemos otro texto, Génesis 4:3. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, que era ¿qué? Corderos, mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea, Dios les presentó por medio de la muerte, dice que les vistió túnicas de pieles. Para que haya una túnica tiene que morir ¿qué? Un animal. ¿Y qué animal murió? Un cordero. En simbología, ¿en símbolo de quién? Que es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y él tenía que morir ¿qué? Degollado. O sea, cuando Cristo apareció en la tierra, cuando se hizo hombre, ¿cómo debía morir? Degollado. ¿Por quién? El sumo sacerdote debía hacer ese sacrificio. O sea, el sumo sacerdote debía colocar a Jesús y sacrificarlo. O sea, no era el sacrificio. Cristo, ¿cómo hizo? ¿Cómo llegó aquí a esta tierra? ¿Obligado? No. Y él tenía que llegar voluntariamente al altar del sacrificio y decir, entregar su vida, pero el pueblo tendría que haber entendido quién era él. O sea, si hubiera sabido el Mesías, y el Mesías tenía que morir así, como dice la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Daniel qué? Daniel 9,
Ahí nos habla de lo que iba a ser el Mesías, de la expiación que iba a dar del cubrimiento del pecado y que tenía que ser voluntario el sacrificio. O sea, no tendría que haber nada de lo que se dio en la crucifixión. Porque esto es pagano. ¿Estamos entendiendo? Entonces el sacrificio de Cristo era voluntario, tenía que darse voluntariamente. El Mesías tenía que haber muerto y en ese momento todo el pueblo haber atento y escuchando, viendo que el Mesías iba a morir y del corazón completamente arrepentido, que era una sangre inocente, que era una persona inocente. Eso había generado el mensaje a todo el mundo y todo este tiempo de 2000 años no hubiera sido necesario, se hubiera cortado. Pero Satanás, Dios, viendo sabiendo lo que iba a pasar, pues profetizó otras cosas del Mesías. Y eso lo encontramos en Isaías 53. Cómo fue inmolado, cómo fue machacado, cómo fue molido, cómo fue destrozado. Eso no era el plan de Dios, pero Dios sabía que eso iba a ser. ¿Por qué? Porque Satanás había pedido sangre. Y en el concilio del cielo, por la muerte del hombre, ¿quién se ofreció? Cristo, y el Padre acepta esa ofrenda. Y después envía al Hijo, pero al enviarlo, no está sacrificando a su Hijo, sino el propio Hijo está dándose a sí mismo. Contrario a lo que Satanás pide, Satanás exige el sacrificio, pero Cristo se ofreció como sacrificio, a pesar de que fue un sacrificio del pueblo a Satanás. La forma en cómo murió Cristo. ¿Está claro? Presten atención porque esto se va a profundizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo fue crucificado? ¿Por qué Cristo recibió la muerte en la cruz? Porque Satanás lo pidió. Jeremías 19, 4 al 5, hermanos. Este es un texto que pues yo no lo había... Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar, refiriéndose al lugar santo, al templo de Dios, y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos. Eso es todo el sistema de paganismo que ya se había introducido en el pueblo de Dios, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Y edificaron lugares altos, ¿a dónde? ¿A quién? A Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino, ¿qué? Al pensamiento. O sea, cuando Dios acuerda aceptar la ofrenda de Cristo por el sacrificio en lugar de la muerte, digamos, Adán peca y Adán y Eva pecan. Ellos tendrían que haber muerto ese mismo día, pero ¿por qué no murieron? Porque Cristo se presenta ante el Padre y le dice, Padre, yo voy a morir en lugar de ellos. Y por eso es que Cristo en el tiempo señalado, de acuerdo a las profecías, llega aquí a esta tierra, se hace hombre, y ahora tenía el que hacer el ofrecimiento, el sacrificio, y ahora tenía que darse lo que estaba mandado en la ley, lo que estaba mandado en el servicio de sacrificios. Y entonces dice, en la mente de Dios nunca estuvo el sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque el sacrificio era algo obligado, el sacrificio de la cruz era algo que se hacía en honor a Baal. Pero Cristo no debía morir sacrificado así, porque Él debía ser muerto como un cordero, degollado. ¿Está claro? Porque Dios nunca dice, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. En la mente de Dios
Nunca estaba que Cristo muriera como murió en la cruz. Porque Él debía morir ¿cómo? Como un cordero. Quiero que me entiendan porque esto se puede presentar a confusión a muchas personas. Pero es necesario que lo entendamos. Este es un libro que se llama, voy a citarlo ahorita más adelante, pero él da esa explicación. Dice, Jeremías le dice a los judíos que Dios ha dicho que nunca había entrado en su mente el demandar que un hijo fuera sacrificado a él. Y cita Jeremías 9:5. El asunto aquí es que las personas creían que adoraban erróneamente a Jehová a través del Dios intermediario, Baal, o sea, y Baal sí que demandaba sacrificios humanos, pero Dios no había pedido eso. Es exactamente lo mismo que está haciendo ahorita el sistema papal. A través de intermediarios, ofrecer sacrificios que Dios no ha pedido. No ha cambiado el sistema. ¿Está claro? Todo el sistema de paganismo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, no ha cambiado y hay siempre la intermediación. O sea, y por eso está esta imagen colocada en el 2019 en el Coliseo Romano en una señal que la adoración a Baal ha resucitado. Y le está diciendo con las manos, así como el Hijo le muestra al Padre con sus manos, Padre, por estas heridas yo salvé al hombre. Este símbolo está diciendo, ustedes van a tener que adorar al sol. Es mucho simbología, hermanos. Yo me he quedado sorprendido. Dice, el asunto aquí es que las personas creían que adoraban erróneamente a Jehová a través del Dios intermediario Baal, que demandaba al pueblo el sacrificio de sus hijos a él. ¿A quién? A Baal. Jehová nunca habló de pedir el sacrificio de ningún hijo, incluyendo su propio hijo amado especial, Jesús de Nazaret. Nunca entró en la mente de Jehová a aquello que es enseñado desde cada púlpito cristiano a lo largo de la tierra, que un inocente niño, el Hijo de Dios, necesitaba ser sacrificado para satisfacer la justicia de Dios. Aquí hay algo que es verdad y algo para que lo entendamos. Dice, nunca que el hijo que necesitaba ser sacrificado. Entonces, el hijo tenía que voluntariamente sacrificarse, o sea, entregarse, pero nunca pedir como lo pide Baal el sacrificio de un niño de manera obligada. ¿Está claro? Por eso es que ellos a través de Baal exigían, Baal siempre ha exigido, Satanás siempre ha exigido sangre, porque él quiere ser adorado, quiere ser reverenciado, y pedía sangre, falsificando lo que la profecía hablaba de que Cristo iba a ser entregado voluntariamente. Pero él se iba a entregar voluntariamente. Pero no en la forma en cómo murió. Por eso estamos hablando del tema de la cruz y de la simbología de Baal. O sea, Baal pedía, no, inmolado, flagelado, pero la Biblia nos habla que efectivamente dice, y por estas heridas que me hicieron. O sea, Dios inspiró a los profetas bíblicos para escribir que finalmente él iba a morir crucificado. Pero eso no era el plan de Dios. Y antes de que él fuera crucificado, él se lo dijo a los discípulos. Correcto. ¿Cómo iba a ser muerto? Pero no era el plan de Dios que muriera crucificado, porque la crucifixión es una adoración ¿a qué? A Baal. Dice, nunca entró en la mente de Dios sacrificar a su hijo, a su amado hijo, para satisfacer algún requerimiento de justicia divina. ¿Por qué? Porque no era una exigencia el ser sacrificado, sino tenía que ser ¿qué? Voluntario. Y lo dice él, por eso pues lo tomo en consideración, dice, ¿por qué los cristianos no creen la revelación de Dios dada a Jeremías? Jesús acordó ser sacrificado por nuestra liberación del pecado y de la muerte, y que su sacrificio fue como el sacrificio de una madre, fue como el sacrificio de una madre
de su vida al donar su corazón en un trasplante de corazón para su hijo. ¿Está claro? O sea, Dios acuerda con el hijo se entrega, y el hijo viene y se hace hombre, y el hijo se entrega voluntariamente, pero Satanás urgió todo, movió todo para que fuera sacrificado en señal de una adoración a Satanás. Pero, pues finalmente la expiación, hermanos, era necesaria, el sacrificio debía ser voluntario y no a la fuerza. Jesús fue llevado a la fuerza, porque lo maniataron, lo llevaron, lo empujaron, pero él como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Fue llevado al matadero como un cordero, pero no murió como un cordero, sino como murió. Como un ladrón, como un asesino, como un pecador. ¿Hasta aquí vamos? Deseaba a todas las gentes. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Está citando Isaías 14, 13 y 14. Estábamos leyendo el deseado a todas las gentes. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, se desprendió de su naturaleza divina. O sea, se entregó voluntariamente. Y eso era lo que debía pasar cuando él muriera, que debía morir voluntariamente, no forzado, no en la cruz. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre. Yo no había caído en la cuenta de esto, hermanos. Él, si dice que devuelve el cetro a la mano del Padre antes de venir aquí, significa que él tenía ¿qué? El cetro. Cristo tenía el cetro del poder en el reino de los cielos. ¿Lo habían leído? ¿Lo habíamos visto? Dice, prefirió devolver el cetro a la mano del Padre. Padre, aquí está el cetro. Tú eres el Dios, yo tengo que irme. ¿A dónde? A la tierra. ¿A morir por quién? De manera, y por eso se estableció todo el sistema de sacrificios para que el pueblo de Dios entendiera cuando llegara el Mesías, ya habiendo tenido toda la preparación de 1600 años, imagínense, 1600 años de preparación para que el pueblo entendiera que cuando llegara el Mesías tenía que ser sacrificado voluntariamente, que él tenía que morir degollado. ¿Señor? Pero prefirió devolver el cetro a la mano del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste. Empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. ¿Y quién vino? Cristo Jesús. Por eso él dice: no quiero sacrificio, yo voy a ir voluntariamente. O sea, yo voy a ser muerto, sacrificado de acuerdo al ceremonial, degollado, para que la sangre se tomara y para que se diera a la luz del mundo el mensaje que los judíos no entendieron a pesar de 1600 años de preparación. Si ¿quieres comer?
Esto es lo que dice Hebreos 10, 5, 7. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado, refiriéndose a quién, al Padre. ¿Sí? El Padre le iba a preparar ese cuerpo y Él iba a llegar para hacerse hombre, para hacer el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó forma humana visible. O sea, se hizo carne y habita entre nosotros. Y ese Verbo es el Cordero de Dios y el Cordero tenía que ser ¿qué? Inmolado, pero como estaba el sistema de 1600 años, no incluso desde la fundación del mundo, porque Caín y Abel tenían la instrucción del Cordero. Adán y Eva le enseñan a ellos el servicio de la muerte del Cordero, que tenía que ser un Cordero sin mancha, sin arrugas, sin defecto, primogénito y varón. Deseado a todas las gentes, página, ya está, 14. En estas palabras se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo. Quiero que por favor entiendan la diferencia de ser sacrificado por otros a que Él haya ofrecido su cuerpo en sacrificio Él mismo. ¿Sí me hago entender? Es muy importante eso, porque eso también es la decisión de cada uno de ustedes. La decisión de cada uno de nosotros depende que nosotros nos entreguemos ¿cómo? Voluntariamente, no que me forcen, no que mi papá me force, no que mi mamá me force, sino que sea voluntario y que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hermanos, entendamos que es para un proceso de santificación y que dejemos las cosas del mundo. Porque es una toma de decisión. Ustedes tienen que venir aquí, hermanos, de manera voluntaria, no de manera forzada. Muchos de nosotros venimos aquí de manera forzada y eso no está bien. Pero Jesús nos enseñó la obediencia desde niños, Johan. Desde niños Él fue obediente. Él fue obediente en la adolescencia, Él fue obediente en todos los pasos que ustedes y yo hemos pasado. Luego, no hay excusa. Entonces, la decisión es hoy, hermanos, a que tomemos las cosas en serio. Hay que tomar una decisión. Porque por estar jugando, el pueblo de Dios no entendió la obra del Mesías. Y quiero que eso sea una llamada de atención para ustedes y para mí. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. Ora, ayunás en el desierto de la tentación. Hay tiempo para ayunar y hay tiempo para comer, hay tiempo para reírse y hay un tiempo para llorar. Ora, comiese con los publicanos en el banquete de Mateo. Estaba dando su vida para la redención de los perdidos. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios. Dios no quiere eso. ¿Qué quiere, hermanos? El yo, que muera el yo. ¿Para qué qué? Para que pueda recibir el sacrificio de la persona. Sino la entrega ¿qué? Del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. O sea, el yo debe morir, el yo quiere servirse a sí mismo. Pero la obra de Cristo fue entregar. Entregarse por los demás, entregarse a los demás. De manera voluntaria. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, nos queremos entregar ¿cómo? ¿Voluntariamente o forzados? Y tristemente nos hemos acostumbrado a eso, a venir forzados. Pero el tiempo del verdadero sacrificio voluntario es ahora. No podemos esperar, hermanos, porque el tiempo se está acabando. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué Cristo fue crucificado y por qué Cristo recibió la muerte de cruz? Porque Él se entregó voluntariamente. Y dijo, tantas veces he estado yo predicando en el templo y ustedes nunca me vinieron a apresar. ¿Por qué me vienen a apresar ahorita? ¿Yo qué he hecho?
Porque la voluntad de Dios era que su hijo muriera voluntariamente, se entregara a él. ¿Y en qué hora y en qué momento debía morir? A las 3 de la tarde del 14 Nisan, entre las 2 tardes, él tenía que morir. O sea, él se preparó para ir a ese sacrificio, voluntariamente. Él hubiera podido decir, viene la muerte por crucifixión, yo me voy. ¿Y cuándo fue la última oportunidad que tuvo para irse? En el Getsemaní, cuando dijo, Padre, si fuere posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, ¿entregó qué? El yo. Hágase tu voluntad. Bueno, pero ya él había tomado ya había tomado la decisión. En ese momento se estaba jugando el plan de la salvación del ser humano. Claro, él lo sabía. Dice, me entregarán y seré muerto y resucitado y al tercer día voy a resucitar. Y lo dijo. O sea, el plan de Dios era que él muriera como un cordero. Pero cuando le dijo, por eso incluso, hermanos, el libro, bueno, Juan 3, cuando le dice, cuando fuere levantado de la tierra, resulta que el cordero no era levantado de la tierra. ¿Qué iba a hacerle? ¿Cómo iba a ser levantado? En una cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz, pero aceptó la voluntad de Dios. Y él se acerca a la Pascua con base en las profecías de Daniel. El cumplimiento de la última semana, a la mitad de la semana, el Mesías, se le debía quitar la vida al Mesías, y él se presenta y va ¿a dónde? A Jerusalén, al templo más grande que había, y se presenta el día anterior, esperando morir como debía morir, como un cordero, pero él sabía que iba a ser muerto. Dime. No, por eso, él el día anterior sabía que él se presenta y va a Jerusalén en la semana anterior, está toda la semana en Jerusalén, porque él sabía que tenía que morir ese día. El 14 de Nisan, estoy diciendo. Tenía que morir el 14 de Nisan en la tarde, a las 3 de la tarde. Y a pesar de eso, se cumple la profecía, muere a las 3 de la tarde, pero no con la forma como Dios había dicho, sino como Satanás pidió, como Satanás exigió la muerte. Señor, porque Satanás quería humillarlo completamente, porque ese era un servicio que se le estaba ofreciendo a quién. O sea, la crucifixión era un sacrificio a él, adoración a él. E incluso con la muerte de Cristo, Satanás exigió adoración. Pero él esperaba que Cristo no resucitara, y de esa manera él iba a ser ¿qué? Exaltado, porque el Hijo de Dios había fracasado. O sea, había sido un sacrificio del Hijo de Dios a él, pero resulta que se cumplió lo que dice Génesis 3:15, que Satanás le iba a morder el calcañar, pero Cristo le pisoteó la cabeza. Esa es una paradoja, hermanos. Entonces, ¿qué significado tenía la muerte? Recordemos, hermanos, todo lo que ha sido los nombres, y voy a recordar lo que dice Bel, Moloch, Baal peor, y recordemos, Asiria, Babilonia. Esto es historia. Acuérdense que antes del poder que había antes de Babilonia era Asiria. Eso lo registra la Biblia. ¿Está bien? Asiria era el poder y Babilonia conquista a Asiria. Luego el siguiente poder que aparece en la profecía de Daniel 2 es ¿quién? Medo-Persia, y luego el siguiente poder es Grecia, y luego el siguiente poder es Roma pagana. ¿Está bien? Y luego Roma papal, que es la mezcla de los pies de hierro y barro. Dice, esto está tomado de una... Hermanos, los médicos pueden verlo.
Esto es, dice la historia y la patología de la crucifixión. Es un médico que está haciendo una patología de cómo murió Cristo, pero se va un poquito a la historia de la crucifixión. Dice, el resumen, en la antigüedad la crucifixión se consideraba una de las formas más brutales y vergonzosas de muerte, probablemente originario de los ¿qué? Asirios y babilónicos, fue utilizado sistemáticamente por los... ¿Qué está escribiendo? Daniel 2. Es un médico, pero nosotros por medio de la profecía sabemos que es el paganismo que se estaba entregando de un pueblo pagano a otro reino pagano. ¿La qué? La crucifixión. ¿La crucifixión de dónde viene? De Asiria y Babilonia. ¿Y pasó a dónde? A los persas en el siglo VI. ¿En qué año comenzó Persia a reinar? ¿Qué año? En el siglo VI, ¿qué año? 539. 38, 39. 39. Alejandro Magno, ¿quién siguió? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Lo trajo desde allí a los países del Mediterráneo Oriental en el siglo IV, cuando comenzó a gobernar Grecia. 331. Y los fenicios lo introdujeron ¿en dónde? En el siglo III y prácticamente nunca se utilizó en la Grecia prehelénica. Los romanos perfeccionaron la crucifixión durante 500 años, hermanos. 500 años perfeccionando la crucifixión. Dice aquí... La muerte se producía probablemente debido a un paro cardíaco, esto ya es la parte médica, causada por reflejos vasovagales, iniciado entre otras cosas por una anoxemia severa, dolor severo, golpes en el cuerpo y fracturas de los huesos grandes. Los guardias romanos, mira, aquí está escribiendo lo que dice la Biblia, los guardias romanos podían abandonar el lugar después de la muerte de la víctima y se sabía que precipitaban la muerte por medio de fracturas deliberadas de la tibia y el peroné, y eso de pronto fue lo que ellos perfeccionaron, la forma de cómo mataban a la persona. Puñaladas con la lanza en el corazón, golpes fuertes en la parte frontal del pecho o un fuego humeante construido al pie de la cruz para asfixiar a la víctima. O sea, era terrible. Pero todo eso venía de un sistema de adoración pagano. ¿A quién? A Baal. Eso lo dice la historia y lo dice también aquí este libro. Y aquí un caballo blanco, dice Semiramis construyó, y Semiramis ¿de dónde venía? Babilonia. Semiramis construyó y estructuró la religión satánica de la oración a Baal, incluyendo las confesiones por chantaje y temor público. O sea, de allá vienen las confesiones. Las sociedades secretas y la idea de que ella, Semiramis, como una líder religiosa, era la única mediadora de Dios. Ella es Ishtar, es María. Sí, y existió. Semiramis inventó porque ella era la esposa de Nimrod. Semiramis inventó la muerte por crucifixión. Los crucifijos inicialmente fueron un símbolo oculto usado por Babilonia y Egipto. Semiramis creó que la crucifixión en honor a su hijo Tamuz, y este era un símbolo de muerte. ¿De dónde viene la crucifixión? ¿De adoración a quién? A Baal. ¿Y Baal quién es? Satanás. Y Tamuz, pues es el hijo que muere, el hijo que es sacrificado, supuestamente ese es el ciclo que tienen todas las culturas de la muerte y la resurrección del hijo y de la mamá, que es la hermana. Es una mezcla bastante grande. Las dos Babilonias, otro libro, Alexander Hislop. Todavía hay un símbolo más del culto romano que debe ser notado. Esto es parte de lo que el pueblo de Dios tiene que exponer para que la gente que esté en Babilonia salga de Babilonia. Y por eso es que la pregunta es: ¿en cuántos templos adventistas del séptimo día, que debíamos conocer toda la historia, que debíamos conocer todo esto, hermanos, hay una señal de una cruz que no debería existir? Porque es un símbolo pagano. Dice, ¿y cómo llegó a nosotros?
por medio de Roma. Y dice, todavía hay un símbolo más del culto romano que debe ser notado, y es la señal de la cruz. En el sistema papal, como es bien sabido, la señal de la cruz y la imagen de la cruz son el todo. O sea, usted no puede entrar a ningún lado católico, no puede estar en nada si no es con la cruz. No se puede decir ninguna oración, ninguna adoración, ningún paso casi se puede dar sin el uso frecuente de la señal de la cruz. Nosotros éramos católicos, ¿no? La señal de la cruz, ¿no? La cruz es vista como el gran amuleto, como el gran refugio en cada estación de peligro, en cada hora de tentación, como el conservador infalible de todo el poder, como el conservador infalible de todos los poderes de las tinieblas. La cruz es adorada con todo el homenaje debido solo al Altísimo. Y que cualquiera lo llame en oídos de un genuino romanista por el término de las Escrituras, el árbol maldito es una ofensa mortal. O sea, si usted le dice a un católico que la cruz es un árbol maldito, es un madero maldito, para ellos es una ofensa, pero la Biblia define eso como iba a morir Cristo, el madero maldito. Decir que ese sentimiento tan supersticioso por la señal de la cruz, tal adoración como Roma paga una cruz de madera o de metal, surgió siempre del dicho de Pablo, Dios no quiera que me glorie sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por decir eso, Pablo empezó la adoración a la cruz, pero no podemos usar nada que tenga que ver con la cruz, porque eso es un símbolo de adoración que... La tarea de ustedes es ahora poderle explicar a las personas de dónde viene, y pues tienen el video, tienen la información para que puedan compartir eso. ¿Está bien? Realmente el sentido que habría, supongo, en griego al momento de traducir eso al español o a los otros idiomas. Pienso yo desde mi ignorancia que tal vez ese texto tenga alguna profundidad mayor en el idioma griego que se escribió. O sea, No, no solamente así, sino en la cruz de cruz. Hay textos para nosotros castellanos, pero tal vez en el griego haya mucha más profundidad. y la cruz existe, y hay muchos términos de la Biblia que existen. El Espíritu de Profecía habla de la cruz, de la crucifixión, pero no como un acto de adoración a Dios, sino como un acto que era, o sea, a la muerte como Dios permitió, porque Dios no fue el que escogió la muerte. ¿Quién fue el que escogió la muerte? Vuelvo otra vez. El pueblo inducido ¿por quién? Por Satanás. Satanás fue el que pidió la muerte porque eso era un símbolo de adoración que él quería. Cristo no, Dios no quiso la crucifixión como método para su hijo. Ajá, ni para otros. Aceptó la muerte como cordero para el pueblo, ¿cierto? Claro, porque él tenía que, la muerte tenía que darse, el derramamiento de sangre. Aquí hubo derramamiento de sangre, forzado, pero hubo derramamiento de sangre. Él vino voluntariamente a ofrecerse como cordero, pero la gente lo sacrificó diferente. Y O sea, lo que les dijo Pilato, movido por Satanás, o sea, se cumplió la profecía bíblica O sea, de que iba a morir. Satanás pensaba que si lo mataba así como adoración a él, de pronto no iba a haber que él resucitara. Pero cuando el Señor resucitó, entonces... Lo que pasa es que como dice la muerte de la cruz era el peor castigo del criminal, y eso era parte de lo que podía hacer que Cristo incluso pecara negando a Dios o maldiciendo a Dios por el sufrimiento que se le estaba infringiendo, por el daño que se estaba haciendo. Pero igual pues ya Cristo había tomado la decisión en el día anterior. Dice, entonces todo esto pues sabemos que es doctrina. Dice, las virtudes mágicas atribuidas al llamado signo de la cruz, el culto que se le otorga, nunca vinieron de una fuente así, o sea, nunca vino de la palabra de Dios. Pero pues el sistema papal le ha transferido esa santidad o ese poder milagroso a las cruces, a los crucifijos, y por eso es que ustedes ven pues todas las personas que tienen una cruz. Dice aquí, lo dice Alexander, dice, la misma señal de la cruz que Roma ahora adora se usó en los misterios, ¿qué? Porque eran una adoración ¿a quién? A Baal, que era el dios de los babilónicos.
Fue aplicada por el paganismo a los mismos propósitos mágicos, fue honrada con los mismos honores. Lo que ahora se llama la cruz cristiana originalmente no era un emblema cristiano, sino el místico Tao de los caldeos egipcios. Y aquí yo aprendí algo. La verdadera forma original del Tao, la letra inicial del nombre de Tamuz. La letra Tao, aquí lo menciona, la T que es esta es la letra T, ¿sí? Es un símbolo que viene ¿de dónde? De adoración pagana a Baal, porque Semiramis estableció la adoración pagana a Baal, cuyo hijo fue Tamuz. Bueno, dice que en hebreo radicalmente igual que el antiguo caldeo, como se encuentra en las monedas que se formó como en el número 1, que es la xilografía que la acompaña, y en etruriano y copto, como en los números 2 y 3. O sea, esto es en caldeo, esto es en etruriano, esto es en copto. Y esta mística Tao fue marcada en el bautismo, en las frentes de los iniciados en los misterios, y fue usada de todas maneras posibles como un símbolo sagrado. Por eso es que la unción de la cruz o la puesta de la cruz viene de un sistema de misterios. Por eso es que Babilonia, misterio antiguo, Babilonia la grande, el misterio, porque se ha tomado todos los misterios antiguos a la presente. Por eso es que ustedes ven el tema de la Semana Santa, de la señal de la cruz. Eso es un símbolo pagano. Por eso es parte de la información que tenemos que presentarla para que el pueblo salga ¿de dónde? De Babilonia. Dice, para identificar a Tamuz con el sol, se unía a veces al círculo del sol, como en el número 4. Entonces, está la cruz, y ahora póngale ¿qué? Un círculo en adoración ¿qué? En representación de adoración ¿qué? Solar. Tarea. Traigan por favor ustedes alguien que imprima toda la simbología que hay en la Iglesia Católica con cualquiera de estos símbolos. ¿Está bien? O en un WhatsApp, en el grupo, pasemos un WhatsApp con eso. Dice, y a veces se insertaba en el círculo como en el número 5. Entonces, no importa cómo sea, siempre hay una relación con la cruz, y la oración es un símbolo de adoración ¿qué? La cruz es un símbolo de adoración pagana ¿a quién? A Baal. O sea que el cristiano, cuando se nos dice que tenemos que mirar la cruz, es como nuestro Señor dijo, como fuere levantada del desierto la serpiente, así ustedes me van a ver a mí, pero yo no tengo por qué tener ninguna cruz, nada de cosas físicas, porque eso es una representación de una adoración pagana. No tiene que haber nada en ninguna iglesia adventista, tiene que haber una cruz, en ninguna iglesia cristiana tiene que haber cruces. Pero ahorita tristemente ya estamos volviendo otra vez a la usanza de Roma. Dice, si la cruz de Malta, a la que los obispos romanos añaden a sus nombres como símbolo de dignidad episcopal, es la letra T, podría ser de que esa cruz de Malta es un símbolo expreso del sol, porque el Ayar la encontró como un símbolo sagrado en Nínive, en tal conexión que le llevó a identificarla como el sol. El místico Tao, como símbolo de la gran divinidad, fue llamado el signo de la vida, se usaba como amuleto sobre el corazón, se marcaba en las vestiduras oficiales de los sacerdotes como en las vestiduras oficiales de los sacerdotes de Roma, y fue llevado por los reyes en sus manos como una muestra de su dignidad o autoridad divinamente conferida, y muchos de los relieves y de las fotos antiguas que aparece estos símbolos en las manos de los reyes y en la mano de los sacerdotes. Sí, también, esto también tiene que ver. Esto es masculino y esto es masculino y femenino. Eso ya lo habíamos presentado. Ah, sí. Este es femenino. Dice, las vírgenes vestales de la Roma pagana la llevaban suspendida de sus collares, como lo hacen ¿quién? Y todos los sacerdotes que tienen colgado acá. Una cruz, pero ¿de dónde viene eso?
de Babilonia antigua. Esto es lo que tenemos que explicar, hermanos, para que la gente pueda salir de Babilonia. Ese es salir de ella, pueblo mío. Porque Babilonia está cayendo. O sea que a medida que nosotros estamos exponiendo esto, ¿Babilonia qué? Porque se va a quedar sin ¿qué? Sin personas. Ese es el secado del río Éufrates, que está escrito en Apocalipsis 16. ¿Para qué? Para preparar la venida de los reyes, ¿de dónde? O sea que la caída de Babilonia tiene que ver con el secado del río Éufrates, que es que las gentes se van a quitar, se van a salir de ese sistema. Y esa tarea es para el pueblo de Dios, para ayudarlos a salir. Ese es el mensaje de Apocalipsis 18, del 1 al 4. Ven todo el paralelismo, todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Dice, los egipcios hicieron lo mismo y muchas de las naciones bárbaras con las que tuvieron contacto, como atestiguan los monumentos egipcios, y se pueden ver rastros de ella en los ornamentos de lujo del rebo, que muestra que ya estaba en uso en el siglo XVI antes de la era cristiana. O sea, antes de que Cristo muriera en la cruz, ya estaba el símbolo, ya estaba la práctica de adoración pagana. Siglo XVI, ¿y quién apareció en el siglo XVI? No, antes de Cristo estamos hablando. Moisés. O sea, ellos salen de todo ese paganismo de Egipto y Dios les presenta el verdadero sistema de adoración, el verdadero sistema de sacrificios, porque ya ellos estaban montados en un sistema de adoración pagana, que incluía ¿qué? La cruz, que es un símbolo de adoración ¿a quién? A Baal. Y aquí vemos, esto es un pagano antiguo adornado con cruces, 16 siglos antes, si lo ven acá, y este es pues tomado de la referencia de un historiador, que es Wilkinson, volumen 1, página 376. Entonces, hermanos, 16 siglos antes de la era cristiana ya aparecen cruces, lo cual, Joan, no es un símbolo de Cristo, porque es un símbolo pagano. ¿Está claro? ¿Quién tiene cruces en sus casas? De aquí nadie. No, ¿no es cierto? ¿Y en las casas de sus familiares? ¿Será que podemos explicarles esto? Vean el video otra vez, lo van a tener que ver bien. Difícilmente hay una tribu pagana donde no se haya encontrado la cruz. O sea, en todas las tribus paganas, en todas las culturas paganas aparece la cruz o aparece cualquiera de los símbolos que acabamos de ver. La cruz fue adorada por los celtas paganos mucho antes de la encarnación y muerte de Cristo. Fue venerada en México durante siglos antes de que los misioneros católicos romanos pusieran un pie allí, erigiendo grandes cruces de piedra probablemente para el dios de la lluvia. La cruz, así adorada o considerada como un emblema sagrado, era el símbolo inequívoco de Baco, el Mesías de Babilonia, ya que estaba representado con una cinta en la cabeza cubierta de cruces. Este es Baco, es el Mesías de ¿quién? Babilonia. O sea que Satanás siempre ha querido falsificar la venida de ¿quién? Del Mesías. Entender que realmente la ampliación del conocimiento a nivel mundial en el tiempo antiguo era igual de grande a como. Claro. O sea, eso de que no se conocía el Nuevo Mundo, que no se conocía América, pues mira, ahí está. Babilonia en otro continente. Ajá. Y ya en México establecido Antes de que llegaran los misioneros. Entonces ahí uno dice que pues realmente la navegación sí era algo increíble, el conocimiento se reparte, pues que eso se ha ocultado y se ha querido decir que solamente a través de los católicos fue que llegó el conocimiento a América. Correcto, sí señor. Entonces, preguntas que había hecho, hermanos. Ya entendemos la crucifixión de Cristo, la crucifixión, no la muerte de Cristo, sino la crucifixión de Él en la cruz, ¿es un acto pagano de adoración a Satanás hecha por su propio pueblo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿ya lo entendimos? Yo dejé esa pregunta ahí, pero yo no la había entendido todavía, hermanos. Y al hacer este estudio, efectivamente la respuesta es sí. Quiero que quede claro
el término de lo que era el sacrificio personal de Cristo versus el sacrificio obligado, como lo hicieron morir a él. Él no tenía por qué morir crucificado. Pero la profecía efectivamente antes con Isaías le dice, Jeremías creo que le dice, ¿y qué son estas heridas? Zacarías. Y él dice, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. O sea, él sabía que Dios, en la palabra de Dios había revelado que Cristo iba a morir crucificado, pero el plan de él era que muriera su hijo de manera voluntaria, o sea, que él se ofreciera como estaba el sistema de sacrificio. ¿Quedó claro? Pero se cumplió exactamente el tiempo, el momento, como que su sangre iba a ser la sangre expiatoria. Por eso es que tenemos que comer la carne y la sangre de él para recibir. Entonces, una paradoja, yo lo pongo aquí, hermanos. En la cruz, que es un símbolo de exaltación a Baal, que es Lucifer, Satanás, al forzar la muerte de Cristo, fue aplastado por el sacrificio voluntario de Cristo. O sea, él quería exaltación, él quería adoración, pero por medio de lo que hizo él con Cristo, se le aplastará la cabeza. O sea, él mismo se aplastó la cabeza queriendo exaltación, porque pues cuando una persona es exaltada, cuando un rey es exaltado, ¿es que lo van a condenar? No. Entonces, él quería la adoración y les pide al pueblo que sacrifiquen al Hijo, porque él quería destruir completamente al Hijo de Dios. Pero por medio de la muerte de Cristo, en lo que Satanás pidió, la obra de la redención igual se cumplió. Y por medio de ese acto, por eso es que los ángeles, ellos vieron lo terrible que fue la muerte de Cristo. Eso fue lo que les cerró la puerta de entrada a los atrios celestiales a Satanás. Esa muerte ignominiosa, la muerte inmisericordia de Cristo en la cruz. Lean por favor Isaías 53 y ustedes van a tener más claridad de lo que dice Isaías 53. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Si Cristo hubiera muerto como un cordero, ¿se hubiera escondido el rostro de las personas? No, porque todo el pueblo en el sistema de sacrificio estaba observando lo que el sumo sacerdote hacía, estaba atento a la muerte del cordero sacrificial, del cordero expiatorio. Pero al esconderse, decir, y su rostro fue menospreciado y nos escondimos de él, significa que ya Dios sabía de qué muerte iba a morir su hijo, pero no era la voluntad de él que muriera. Así, fue menospreciado y no lo estimamos. Un ladrón en la cruz, un asesino en la cruz no es estimado para nadie. Y él tomó los pecados de nosotros y por eso fue muerto así. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Fue azotado Cristo? ¿Por herido de Dios fue herido? ¿Y abatido? Abatido, se cayó 3 veces con el peso de la cruz. Y nosotros le tuvimos, dice, más el herido fue por nuestras transgresiones. Entonces, ese más no importa cómo murió, o sea, digo no importa en el sentido de que igual su sangre nos redimió. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. No tenía que morir molido Cristo, sino degollado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Joya de los testimonios, tomo 1, ya acabamos con este. ¿Quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste angélica contempló con admiración y pesar a aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria. ¿Se acuerdan? ¿A quién le entregó la corona? ¿A quién le entregó el cetro? Al Padre, para venir aquí. Aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria y ahora soportaba la corona de espinas.
víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de ¿quién? Satanás. Contemplemos al paciente y dolorido, las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa del... ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Nada podría haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar y finalmente para sufrir en la cruz. Sin el amor eterno y redentor, sino el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. Ese es el misterio, hermanos. ¿Por qué fue muerto nuestro Señor de esa manera? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué murió por nuestros pecados? Nosotros somos los que deberíamos estar ahí. Pero ese es el amor inconmensurable que me ayuda a estar seguro de mi ¿qué? Porque muy pronto tenemos que tener esa seguridad para estar dispuestos a morir ¿en dónde? ¿En la tortura y en la hoguera? ¿O cómo? ¿Cómo viene? ¿O en la guillotina? Esto es la seguridad de mi salvación. Creer en que Cristo murió por mí y que murió conforme a la voluntad de Dios para honra y gloria de Él y para salvación nuestra. Bueno, hermanos, para honra de Dios, hermanos, tenemos que tener esto claro, porque el mundo está lleno de paganismo. Tenemos que ayudar al pueblo de Dios que está en Babilonia a salir de Babilonia. Y tenemos que hacerlo pronto porque pues el tiempo está apremiando. Esta tarde vamos a ver, hermanos, evidencias del tiempo del cumplimiento profético. Si usted quiere saber qué pasó en Bogotá ayer y qué está pasando en Chile, qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Paraguay, qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Honduras, es necesario que venga. ¿Quedamos con esperanza o no? Quiero que me digan sí o no porque si no repetimos la parte que no faltó para aclararlo. Bueno, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, suplicamos que nos acompañes en esta hora, bendícenos al salir, imploramos tu protección y tu compañía, te damos gracias por la oportunidad de haber tenido este estudio, bendice los hogares aquí representados, no solamente aquí localmente, sino también todas las personas que nos estén escuchando en línea, que en algún momento de la voluntad de Dios puedan escuchar esta información, que puedan ser movidos para tomar decisiones, para salir de un sistema apóstata, para salir de un sistema pagano. Gracias, Padre Celestial, porque este mensaje tiene que llegar a donde tú lo dispongas, para que tu pueblo pueda salir con evidencias, con manifestaciones de lo que es la historia, lo que es la profecía de la decisión consciente que deben tomar de salir de Babilonia. Suplicamos que nos acompañe, nos dirija, nos protejas, bendice cada una de las decisiones que se ha tomado en esta mañana y que todo sea para honra y gloria a tu nombre. Alabado seas, amado Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Queremos en esta hora aceptar ese sacrificio voluntario y que suplicamos que también nosotros podamos hacer un sacrificio voluntario del yo, que sea sacrificado, que sea crucificado el yo, y que Satanás no tenga ya nada en nosotros. Imploramos tu dirección y tu compañía. Levántanos porque lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, confiados en sus méritos y por la unción del Espíritu Santo. Amén.